Imaginemos un momento esa escena, seguro que la hemos visto en películas. Un avión japonés en llamas cayendo directo sobre un barco de guerra aliado. Estamos ya al final de la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico. Es la imagen típica, ¿no? La de los pilotos kamikaze. Y las cifras impresionan. Casi 4.000 pilotos japoneses murieron así y se llevaron por delante a más de 7.000 marinos aliados. Una barbaridad. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de estos pilotos, los kamikaze, Shin-Fu, del Imperio de Japón. La palabra, por cierto, significa viento divino. Tiene una historia curiosa detrás, ¿verdad? De unos tifones. Sí, hace referencia a unas leyendas antiguas, del siglo XIII nada menos. Unos tifones que supuestamente salvaron a Japón de ser invadida por las flotas mongolas de Kublai Khan. Vaya, curioso. Aunque el nombre oficial de estas unidades era otro, más largo. Exacto. Era Shinpu Tokubetsu Kogekitai, que viene a ser Unidad Especial de Ataque Viento Divino. Shinpu es otra lectura de los mismos caracteres de kamikaze. Vale, pues para analizar todo esto nos hemos basado en fuentes enciclopédicas que detallan la historia, el impacto, cómo reclutaban a la gente, el contexto cultural, todo. La idea es ir un poco más allá de la imagen del piloto fanático, entender por qué surgió esto, cómo se organizó y qué consecuencias reales tuvo. Así que, bueno, vamos a desgranarlo. Perfecto. Y para empezar, creo que es fundamental situarnos. Estamos en 1944. Para Japón, la guerra está, prácticamente perdida. Ya se veía venir, ¿no? Clarísimo. Habían sufrido derrotas navales tremendas. Midway fue un punto de inflexión. Luego, la batalla del Mar de Filipinas, que los americanos llamaron, con bastante sorna, la Gran Caza de Pavos de las Marianas. Uf, el nombre lo dice todo. Pues sí. Perdieron muchísimos aviones y sobre todo pilotos veteranos que eran irreemplazables. Enfrente tenían una superioridad aérea y naval aliada, que era aplastante. Y los americanos avanzaban isla tras isla acercándose a Japón. Y a eso se suma la mentalidad japonesa de la época, ¿no? La de no rendirse bajo ningún concepto. Fundamental. La rendición era el deshonor supremo. Antes la muerte. Ese era el clima. O sea, estaban en una situación militar desesperada y con una mentalidad que bloqueaba la opción más lógica, que habría sido negociar una rendición. Aquí es donde la cosa se pone, muy interesante, porque la idea esta de estrellar tu propio avión contra el enemigo no es que surgiera de repente en 1944, con unidades organizadas, ¿verdad? Había como precedentes. Exacto. No fue una invención de Onishi de la noche a la mañana. Antes de que fuera una táctica oficial, hubo actos individuales. Pilotos que tenían el avión dañado, que sabían que no iban a volver. Y decidían hacer un último ataque. Eso es. Un último acto de desafío o de desesperación. Se habla de casos ya en Pearl Harbor, como un tal teniente Ida. Y hay acciones documentadas, como un bombardero japonés, un G-4M Betty, que se estrelló a propósito contra el puente del crucero USS San Francisco, en Guadalcanal, en el 42. Le causó daños muy serios y mató al almirante Callaghan. O sea que la idea flotaba en el ambiente, digamos. Flotaba, sí. Eran actos aislados, heroicos para la propaganda japonesa, pero no una estrategia. El último recurso de un piloto concreto en una situación límite. Vale. ¿Y cómo se da ese salto? ¿Cómo se pasa de esos actos individuales, casi espontáneos, a una estrategia militar planificada, organizada desde arriba? Pues, las propuestas más formales empezaron a circular a mediados de 1944. Hay constancia de un capitán, Motoharu Okamura, que en junio ya sugirió empezar a investigar tácticas suicidas. Ajá. Incluso hubo un episodio que la propaganda usó mucho, un contraalmirante Masafumi Arima. En octubre del 44 lideró personalmente un ataque contra portaaviones enemigos. Se quitó las insignias de rango, despegó y, murió en combate cerca del USS Franklin. Se estrelló deliberadamente. No está del todo claro si esa era su intención inicial o si fue derribado y en el último momento intentó dirigirse contra el barco. Pero la propaganda lo vendió como el primer granero kamikaze. Lo ascendieron póstumamente a vicealmirante. Le dio un empujón a la idea. Pero el momento clave, la decisión de crear unidades específicas, fue entonces. Fue justo después, en ese mismo mes de octubre de 1944, en Filipinas. El vicealmirante Takijiro Onishi. A él se le considera el padre de las unidades kamikaze oficiales. Onishi, vale. Estaba al mando de las Fuerzas Aéreas Navales en Filipinas, justo cuando los americanos estaban a punto de desembarcar en Leyte.
Onishi vio la situación con una crudeza total. ¿Qué vio? Pues que, con los aviones y pilotos que tenía, era imposible defender las Filipinas con tácticas normales. Imposible detener a la flota americana. Y entonces propuso algo radical. La unidad especial. Exacto. Formar una unidad de ataque especial, la Shimpu Tokubetsu Kogekitai. Su arma, Zazas Cero. Pero no para combatir en el aire. No. No. Armados con una bomba de 250 kilos. Su misión era una: elegir un portaaviones enemigo y estrellarse contra él. El objetivo era neutralizar los portaaviones, dejarlos fuera de combate durante semanas o meses. Es tremendo pensar en ese salto, de la desesperación individual a una política militar, una estrategia basada en el suicidio organizado. Sí, es fascinante y terrible a la vez, ver cómo se institucionaliza algo así. Y de ahí la primera unidad. Recuerdo haber leído sobre cómo se formó. El comandante Tamai llamando a sus pilotos. Sí, una escena muy potente, sin duda. Asaichi Tamai reunió a 23 pilotos de un grupo aéreo. Eran pilotos estudiantes, muy jóvenes. Les explicó la situación desesperada y les preguntó quién estaba dispuesto a formar parte de esta nueva unidad de ataque especial. Y... Todos levantaron la mano. Los 23. increíble. Se eligió a un piloto un poco más experimentado para liderar la primera misión, el teniente Yukio Seki. Tenía 23 años, recién casado, y sus palabras, las que se conservan, reflejan una tensión brutal. ¿Qué dijo? Se le atribuyen frases como: el futuro de Japón es sombrío si se ve obligado a matar a uno de sus mejores pilotos. Y también, no voy en esta misión por el emperador ni por el imperio, voy porque me lo han ordenado. Wow. Eso choca un poco con la imagen monolítica del fanático feliz de morir, ¿no? Totalmente. Muestra una mezcla de sentido del deber, de fatalismo, quizás incluso una crítica velada a la situación a la que habían llegado. Seki era un piloto consumado, no un novato desesperado. Y a esa primera unidad le pusieron nombres muy poéticos, ¿no? Sí, nombres con mucha carga simbólica. La unidad principal, la Shimpu Tokubetsu Kogekitai, se dividió en 4 subunidades. Y les dieron nombres sacados de un poema clásico, un waka del siglo XVIII de Motori Norinaga. ¿Cuáles eran? Shikishima, Yamato, Asahi y Yamazakura. El poema venía a decir algo como: si alguien pregunta por el espíritu de Yamato o Japón, decid que es como la flor del cerezo silvestre Yamazakura brillando bajo el sol naciente Asahi. La flor del cerezo, el símbolo por excelencia de la belleza efímera, de la vida corta pero intensa. Y del sacrificio en la cultura japonesa. Exactamente. Conectar esta táctica extrema con esos valores culturales tan profundos era una forma de darle un sentido, de justificarla ante los propios pilotos y ante la sociedad. Hablemos un poco más de eso, del contexto cultural. ¿Qué papel jugó realmente el famoso código Bushido, el código de los samuráis? ¿O es un mito? A ver, es un tema complejo. Los historiadores debaten si el Bushido medieval se aplicaba tal cual al ejército japonés del siglo XX. Probablemente no de forma directa, pero lo que sí había, sin duda, era una ética militar muy arraigada, muy potente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la muerte en combate era infinitamente preferible a la rendición, a la captura, a la deshonra. La lealtad al emperador, considerado casi una deidad, y a la nación era absoluta. Esto se inculcaba desde niños, en la escuela, a través de cosas como el Edicto Imperial sobre Educación. O sea, un adoctrinamiento muy fuerte. Muy fuerte, sí. Y existía la idea de los Eirei. Los espíritus de los muertos en combate se convertían en espíritus guardianes de la patria, y eran consagrados en el santuario Yasukuni, en Tokio. El famoso y polémico santuario Yasukuni. El mismo. Que el emperador visitara el santuario para honrar a esos espíritus era el máximo honor póstumo imaginable para un militar y su familia. Todo esto creaba un caldo de cultivo donde la idea del autosacrificio extremo podía encontrar eco. Volvamos a octubre del 44, al Golfo de Leyte. Ya tenemos la unidad formada, los nombres, el contexto. ¿Cómo fueron esos primeros ataques ya organizados? ¿Funcionaron? Pues hubo algunas acciones justo antes de la misión oficial de Seki. El 21 de octubre, un avión japonés posiblemente dañado se estrelló deliberadamente contra el crucero pesado australiano HMS Australia. Le causó bastantes daños y mató a su capitán y a otros 30 tripulantes. ¿Y la primera misión oficial de la unidad de Onishi?
Fue el 25 de octubre de 1944. 5 Zeros, liderados por Yukio Seki, despegaron para atacar a un grupo de portaaviones de escolta estadounidenses, los llamados Jeep Carriers. Y dieron en el blanco. Sí, después de varios intentos, esquivando cazas enemigos y un fuego antiaéreo muy intenso, Seki logró impactar con su Zero en la cubierta de vuelo del USS Senlo. El Sendlo. Ese fue el primero hundido así, ¿no? El primer buque importante hundido por un ataque kamikaze oficial, sí. La bomba de 250 kilos y el combustible del avión provocaron incendios enormes. Alcanzaron los depósitos de bombas y torpedos del portaaviones. ¿Y explotó? Explotó de forma catastrófica. Se hundió en apenas media hora. Murieron más de 140 marinos americanos. Fue un éxito terrible, pero desde el punto de vista japonés demostraba que la táctica funcionaba. Ese mismo día, otros Zeros de la unidad dañaron a otros portaaviones de escolta. Me imagino el impacto que tuvo que tener esa noticia en el alto mando japonés. Fue un revulsivo, claro. Demostró que un solo avión, un solo piloto dispuesto a morir, podía hundir o dejar fuera de combate un buque tan valioso como un portaaviones. Era asimétrico. Coste-beneficio parecía favorable, dada la desesperación. Y supongo que eso llevó a una expansión masiva del programa kamikaze. Lo que empezó como una medida desesperada en Filipinas se convirtió en la táctica principal de la Armada y también del ejército imperial japonés en los últimos meses de la guerra. Se calcula que se lanzaron más de 2.000, quizás cerca de 3.000 misiones suicidas aéreas en total. Intentaron usarlos para otras cosas. He leído algo sobre ataques a los B-29. Sí. Intentaron adaptar cazas para ataques frontales suicidas contra las formaciones de B-29 que estaban bombardeando a Japón, pero tuvieron muy poco éxito. Los B-29 volaban muy alto, muy rápido y estaban muy bien artillados. Era casi imposible interceptarlos así. Y empezaron también a diseñar aviones específicos para esto, ¿no? Ya no solo adaptar los existentes. Correcto. Vieron que necesitaban algo diseñado para esa única misión. Ahí surgió el Yokosuka MXY-7 Oka. El Oka, la flor de cerezo. Sí, aunque los aliados le pusieron un nombre menos poético. Baka Bomb. ¿Baka? ¿Qué significa? Significa tonto o estúpido en japonés. Era básicamente una bomba planeadora tripulada con motores cohete. La llevaba un bombardero medio, como un G-4M Betty, y la soltaba cerca del objetivo. Y era efectiva. Era muy rápida una vez lanzada, casi imposible de derribar. El problema era el avión nodriza. Era grande, lento, muy vulnerable a los cazas aliados. Derribaban muchos antes de que pudieran lanzar el Oka. Ya. ¿Hubo otros diseños? Sí, también desarrollaron el Nakajima Ki-115 Tsurugi, sable. Este era todo lo contrario al Oka. Era un avión súper simple, muy básico, hecho con madera y acero de baja calidad, materiales no estratégicos. Diseñado para ser fabricado en masa por talleres pequeños, casi artesanalmente. El motor era a menudo de segunda mano. Un avión de usar y tirar, literalmente. Exacto. La idea era tener miles de estos listos para la invasión final de Japón. También modificaron aviones de entrenamiento viejos, incluso biplanos, como el Yokosuka K-5Y. Acumularon una cantidad enorme de estos aviones suicidas, y también lanchas motoras explosivas, Shinjo, torpedos tripulados Kaiten, para esa defensa final. La mayoría, por suerte, no llegaron a usarse. Frente a esta amenaza tan directa, tan terrorífica, ¿qué hicieron los aliados? ¿Cómo respondieron? ¿No podían simplemente esperar a que les alcanzaran? No, claro. Tuvieron que adaptar sus tácticas defensivas muy rápido. Fue clave el trabajo del comandante John Thatch, que ya era famoso por inventar tácticas de combate aéreo eficaces contra los Zeros al principio de la guerra. ¿Qué ideó esta vez? La llamada Big Blue Blanket, la gran manta azul, consistía en varias cosas. Primero, patrullas aéreas de combate, las CAP, mucho más densas y situadas mucho más lejos de la flota principal. Querían interceptar a los kamikaze lo antes posible. Detectarlos antes. Eso es. Para eso usaron destructores como piquetes de radar avanzados. Se colocaban a decenas de millas por delante de la flota para dar la alerta temprana. Eran puestos muy peligrosos, claro. Muchos destructores fueron atacados y hundidos en esos puestos. Me imagino. ¿Algo más? Bombardeos sobre las bases aéreas japonesas en Filipinas, Formosa, Okinawa, para destruir los aviones kamikaze en tierra antes de que pudieran despegar. Los británicos también contribuyeron con sus cazas Supermarine Seafire, que tenían buen rendimiento a baja cota. ¿Y las defensas de los propios barcos? ¿La artillería antiaérea? Ahí también hubo una evolución importante.
Al principio se confiaba mucho en los cañones ligeros automáticos, los Oerlikon de 20 milímetros y los Bofors de 40 milímetros. Disparaban muchas balas por minuto. Pero no siempre bastaban, ¿no? No. Podían acribillar un avión, pero si el piloto estaba decidido a estrellarse y el avión seguía volando, aunque fuera hecho pedazos, podía llegar igual. Se vio que hacían falta armas más potentes. Cañones más grandes. Sí, los cañones de 5 pulgadas, 127 milímetros, los estándar de la mayoría de destructores y cruceros, resultaron ser más efectivos. Un solo impacto de un proyectil de 5 pulgadas podía desintegrar un avión en el aire. El problema era acertar. Claro. Y ahí llegó el avance tecnológico clave. Las espoletas de proximidad por radio, las VT Fuses. ¿Qué hacían exactamente? Eran una maravilla de la tecnología de la época. Llevaban un pequeño radar dentro. El proyectil no necesitaba golpear directamente el avión. La espoleta detectaba cuando estaba cerca del blanco y hacía estallar el proyectil en ese momento, creando una nube de metralla. Exacto. Aumentó drásticamente la probabilidad de derribo con cada disparo. Se considera una de las innovaciones tecnológicas más importantes de la guerra naval en el Pacífico. Y todo esto nos lleva al gran enfrentamiento, al clímax de los ataques kamikaze. Okinawa, entre abril y junio de 1945. Sin duda, la batalla de Okinawa fue el escenario de la mayor ofensiva kamikaze de toda la guerra. Los japoneses la llamaron Operación Kikusui, crisantemos flotantes. Lanzaron oleadas masivas, coordinadas, con cientos de aviones suicidas a la vez. El objetivo era detener la invasión. Sí, infligir tantas bajas a la flota de invasión que los americanos desistieran, o al menos sufrieran un desgaste terrible. Y causaron mucho daño, ¿eh? Hundieron o dejaron fuera de combate a docenas de buques aliados. Principalmente, ¿qué tipo de barcos? Sobre todo destructores y naves menores. Los destructores que estaban en los puestos de piquete de radar fueron los que más sufrieron. También dañaron gravemente a varios portaaviones, cruceros, pero hay que decir que, a pesar de la intensidad brutal de los ataques en Okinawa, no lograron hundir ningún portaaviones de flota, ni acorazado, ni crucero pesado aliado. Ahí fue donde se dio la famosa historia del USS Laffey, ¿no? El barco que se negó a morir. Increíble lo del Laffey. Era un destructor en puesto de piquete. En un solo día, creo que fue el 16 de abril, recibió 6 impactos directos de kamikazes y 4 bombas. Y sobrevivió. Quedó destrozado pero a flote. Un símbolo de resistencia. También en Okinawa se vio una diferencia importante entre los portaaviones americanos y los británicos, ¿verdad? Sí, muy interesante. Los portaaviones americanos de la clase Essex, la mayoría, tenían la cubierta de vuelo principal hecha de madera. Cuando un kamikaze impactaba y penetraba, los incendios de gasolina y bombas solían ser devastadores. Se extendían rápidamente por los hangares inferiores. El USS Bunker Hill fue un caso terrible. 2 kamikazes en menos de un minuto. Casi 400 muertos. Quedó fuera de combate para el resto de la guerra. ¿Y los británicos? La flota británica del Pacífico operaba portaaviones de la clase Illustrations, que tenían cubiertas de vuelo blindadas de acero. Ah, ¿y eso marcaba la diferencia? Mucha. El blindaje solía detener la bomba del kamikaze en la cubierta de vuelo. El avión se estrellaba, causaba un incendio, pero no penetraba a los hangares. Los daños eran más superficiales, los incendios más fáciles de controlar, y sobre todo, había muchas menos bajas. O sea que podían seguir operando. A menudo sí. Hay relatos de portaaviones británicos como el HBS Formidable que recibieron impactos de kamikaze y en cuestión de horas habían apagado los fuegos, parcheado el agujero en la cubierta y estaban lanzando y recogiendo aviones de nuevo. Un oficial de enlace americano a bordo de uno de ellos escribió asombrado sobre la rapidez con que se recuperaban. Aunque luego se vio que esos impactos sí causaban daños estructurales a largo plazo, ¿no? Sí. Análisis posteriores demostraron que la fuerza del impacto, aunque no penetrara, podía causar deformaciones y estrés en la estructura del barco. Pero en el momento, la capacidad de seguir en combate era mucho mayor. Y los ataques siguieron hasta el final, prácticamente. Hasta el último suspiro de la guerra. Siguieron usando aviones, incluso bimotores más grandes, que podían llevar bombas más potentes. El último buque aliado hundido por un kamikaze fue otro destructor, el USS Callaghan, a finales de julio de 1945. ¿Incluso después de Hiroshima y Nagasaki? Sí. Hubo ataques kamikaze, aunque a menor escala, y bastante ineficaces, contra las fuerzas soviéticas que invadieron Manchuria en agosto del 45. Intentaron atacar tanques e incluso algún barco soviético. Y luego está la historia del último vuelo oficial. La del vicealmirante Matome Ugaki,
Un personaje complejo. El 15 de agosto, horas después de que el emperador Hirohito anunciara por radio la rendición de Japón, algo inédito, Ugaki decidió realizar un último ataque kamikaze. Despegó con un pequeño grupo de aviones desde Kyushu hacia Okinawa, para morir siguiendo el código que había defendido. Nunca volvieron. Incluso después de eso hubo algún ataque aislado, ¿no? Sí, algunas unidades que no recibieron o no aceptaron la orden de rendirse siguieron atacando unos días más, hasta el 20 de agosto aproximadamente. El cuerpo Shinshu Fumetsu, por ejemplo. Vale. Si miramos todo esto en perspectiva, si conectamos los puntos, ¿fueron realmente efectivos los kamikaze? Más allá del terror que causaron, claro. Es la gran pregunta, ¿no? A ver, el impacto psicológico fue enorme. Para los marinos aliados, ver venir esos aviones directos a estrellarse era una pesadilla. Y las bajas fueron muy reales, miles de muertos y heridos. Y barcos importantes fuera de combate. Sí, portaaviones como el Franklin, el Bunker Hill, el Enterprise, sufrieron daños tan graves que quedaron fuera de servicio por meses o para siempre. Desde el punto de vista japonés, dañar gravemente un portaaviones era casi tan bueno como hundirlo, porque lo eliminabas de la ecuación por un tiempo crucial. Pero, ¿cambiaron el resultado final? No, en absoluto. No detuvieron el avance aliado. No impidieron la invasión de Filipinas ni de Okinawa. No evitaron los bombardeos sobre Japón ni las bombas atómicas. No cambiaron el curso estratégico de la guerra. ¿Y las cifras? ¿Cuántos ataques tuvieron éxito? Las estimaciones varían un poco, pero se suele hablar de que entre un 14% y un 19% de los aviones kamikaze que lograron pasar las defensas consiguieron un impacto directo o un impacto cercano que causara daños al objetivo. Parece un porcentaje bajo. Es bajo si lo comparas con la precisión de las armas modernas, pero para la época, y considerando que eran ataques contra barcos que se defendían activamente, no era despreciable. Hundieron, según las fuentes, entre 34 y 57 barcos aliados. Pero la mayoría eran pequeños, ¿no? Sí, la inmensa mayoría eran destructores, dragaminas, lanchas de desembarco, buques auxiliares. Los grandes buques capitales resistieron mucho mejor. El coste para Japón, por otro lado, fue altísimo. ¿Los casi 4.000 pilotos muertos? Casi 4.000 pilotos de la Marina y el Ejército. Pilotos que, aunque muchos eran inexpertos, eran un recurso humano valiosísimo que Japón ya no podía permitirse perder. Además, perdieron miles de aviones. Aunque las pérdidas materiales dolían a los aliados, sobre todo a la US Navy, su capacidad industrial era tan gigantesca que podían reemplazarlos. Los barcos se construían, las vidas humanas perdidas, en ambos bandos, no. Aunque algunos mandos aliados sí reconocieron su efectividad táctica. No. Sí, a pesar de todo. El almirante Spruance, por ejemplo, que comandó flotas en el Pacífico, dijo que era la única arma japonesa que realmente le preocupaba. Advirtió contra subestimar el impacto que podían tener, sobre todo si se usaban en masa contra una flota de invasión cerca de Japón. Otro tema que siempre me ha llamado la atención es el del reclutamiento. La imagen que nos ha llegado, sobre todo por la propaganda japonesa de la época, es la de voluntarios fanáticos. Un enjambre de abejas deseando morir por el emperador. ¿Fue tan así? Bueno, esa es la imagen oficial, claro. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más gris, más compleja. ¿Qué nos dicen otras fuentes? Las cartas, los diarios de los pilotos. Pues nos muestran un panorama muy variado. Se publicaron muchas de estas cartas y diarios años después de la guerra. Y lo que encuentras es, sí, un patriotismo profundo en muchos casos, un fuerte sentido del deber que les habían inculcado desde pequeños. Pero también... ¿También qué? También una enorme presión. Presión social, presión de los compañeros, presión de los superiores. Miedo, tristeza por dejar a sus familias y, en muchos casos, una especie de resignación fatalista. Hay que pensar que la mayoría eran chicos muy jóvenes. ¿Qué edad tenían? La media de edad era bajísima, unos 19 o 20 años. Muchos eran estudiantes universitarios a los que habían reclutado y metido en un programa de entrenamiento acelerado. Les habían bombardeado con la idea del sacrificio supremo como el máximo honor. Entonces, la idea del voluntariado entusiasta. Hay que tomarla con muchas pinzas. Hubo voluntarios, sin duda, pero también hubo mucha coacción, más o menos sutil. Hay testimonios posteriores, por ejemplo, del influyente periodista Tsuneo Watanabe, que también fue recluta, que califica esa imagen de farsa. Él hablaba de ovejas camino al matadero. ¿Qué duró?
Decía que muchos iban aterrados, obligados por la presión del grupo y de los oficiales, que el voluntariado consistía a menudo en que te ponían en fila y te preguntaban quién no quería ir. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. El estigma habría sido insoportable. Y además, no todos eran japoneses, ¿verdad? No, y eso es importante para romper esa idea del fervor puramente japonés. Hubo pilotos kamikaze que eran coreanos o taiwaneses, de territorios ocupados por Japón. Por ejemplo, se sabe de al menos 11 pilotos coreanos que murieron en misiones suicidas desde bases en Japón durante la batalla de Okinawa. Eran conscriptos, no voluntarios precisamente. Entiendo. O sea, una realidad mucho más compleja y oscura que la propaganda. Mucho más. ¿Y cómo era la preparación para una misión así, sabiendo que no ibas a volver? ¿Cómo te preparaban mental y técnicamente? El entrenamiento específico para estas unidades, las Tokotai, era famoso por su brutalidad. Brutalidad física. Física y psicológica. Hay relatos de supervivientes, como el del historiador Daikichi Hirokawa, que lo vivió, describe palizas diarias, combates de béisbol, castigos corporales constantes. Era una disciplina férrea y violenta. ¿Con qué objetivo? Supuestamente para forjar el espíritu de lucha, para eliminar el miedo a la muerte, para crear una obediencia ciega, aunque Hirokawa decía que a menudo conseguía lo contrario, minaba el patriotismo y creaba resentimiento. ¿Y les daban instrucciones técnicas específicas para el ataque? Sí, claro. Se les daba un manual. Incluía consejos sobre cómo prepararse espiritualmente, mantener la salud, pero también tácticas muy detalladas, dependiendo del tipo de barco al que atacaras. Por ejemplo, Por ejemplo, si era un portaaviones, apuntar a los ascensores, o justo delante o detrás de la isla, el puente. Si era otro tipo de buque, entre el puente y las chimeneas, o cerca de la línea de flotación para causar más daño. Les decían que mantuvieran los ojos bien abiertos hasta el último segundo, y que gritaran Hisatsu, justo antes del impacto. Hisatsu. ¿Qué significa? Algo así como muerte segura, o sin fallo, era el grito final. Supongo que también habría todo un ritual antes de despegar. Sí, había una ceremonia de despedida muy marcada. Compartían una última copa de sake, o a veces agua, en un ritual llamado Mizu no Sakazuki. Era una despedida formal. ¿Llevaban algo especial con ellos? Los pilotos del ejército a menudo llevaban su espada tradicional, la katana. Los de la marina menos. Solían llevar una pistola Nambu por si acaso sobrevivían al derribo y tenían que suicidarse antes de ser capturados. También llevaban amuletos. El más conocido es el senimbari. ¿Qué era eso? Un cinturón de tela, normalmente de color blanco, que llevaba 1000 puntadas. Cada puntada la había dado una mujer diferente. Se creía que transmitía fuerza y protección, un símbolo colectivo de apoyo. ¿Y escribían algo? Sí, era común que escribieran un poema de despedida, un hise, siguiendo una tradición muy antigua de los guerreros samuráis antes de entrar en batalla o cometer seppuku, y el despegar, sobre todo desde las bases del sur de Japón, como Chiran o Kanoya. ¿Qué pasaba? Muchos miraban hacia el monte Kaimon, un volcán cónico muy distintivo que se ve desde esa zona. Era como su último adiós visual a la tierra de Japón. Un momento muy emotivo, sin duda. A pesar de que esta táctica se convirtió en algo oficial, masivo, hubo críticas dentro del propio ejército japonés. Voces que dijeran, esto es una locura, estamos desperdiciando vidas. Sí, sí las hubo. Quizás no fueron mayoritarias o no se expresaron públicamente de forma masiva por la férrea disciplina y el riesgo que conllevaba, pero existieron. ¿Quiénes, por ejemplo? Pues oficiales navales de alto rango como Minoru Genda, uno de los que planificó Pearl Harbor, o Tadashi Minobe, expresaron sus reservas. Argumentaban que era un desperdicio de pilotos entrenados, que era mejor usarlos en combate convencional. Algunos decían que si se ordenaba una misión suicida, el comandante que la ordenaba debía ser el primero en ir. ¿Y entre los pilotos? También. Aseses de la aviación muy respetados como Saburo Sakai o Tetsuzo Iwamoto fueron muy críticos. Sakai decía que el trabajo de un piloto de caza era derribar enemigos y volver vivo para seguir luchando, no convertirse en una bomba humana. Consideraba que era una práctica ineficaz y un deshonor para un verdadero aviador. ¿Y qué pasó con los que sobrevivieron? Los que no llegaron a cumplir su misión por alguna razón. Eso fue muy duro para muchos. Los pocos pilotos Tokotai que sobrevivieron a la guerra porque la misión se canceló por fallo mecánico, o porque fueron interceptados y lograron volver, o simplemente porque la guerra terminó antes de que les tocara,
a menudo sufrieron un estigma terrible en el Japón de la posguerra, ¿Un estigma? ¿Por qué? porque no habían cumplido con su deber de morir por el emperador. Eran vistos por algunos como cobardes o como fantasmas de un pasado que Japón quería olvidar. Les costó mucho reintegrarse. Con el tiempo, y a medida que se publicaron sus testimonios y se empezó a entender la complejidad de la situación, esa percepción ha ido cambiando, afortunadamente. Vale. Pues si tuviéramos que hacer un resumen de todo esto, ¿qué nos queda? ¿Qué significa la historia de los kamikaze? Parece claro que surgieron de una situación de desesperación militar total de Japón en 1944 y 45, que fueron una mezcla muy particular de un adoctrinamiento cultural muy fuerte sobre el honor, el sacrificio, la lealtad y una táctica militar suicida organizada desde el más alto nivel. Causaron un impacto psicológico tremendo en los aliados y bajas importantes, eso es innegable. Pero al final no cambiaron el curso de la guerra. No pudieron evitar la derrota de Japón. Y el coste humano fue espantoso. Para los propios pilotos japoneses y para los marinos aliados que sufrieron sus ataques. Exacto. Yo creo que la reflexión final que podríamos dejar sobre la mesa es justamente esa tensión. Por un lado está la narrativa del sacrificio heroico individual, que a veces se ha romantizado, ¿no? El piloto que da su vida por su país. Pero por otro lado está la cruda realidad, una estrategia militar nacida de la pura desesperación, implementada con una brutalidad tremenda hacia sus propios hombres, y que, estratégicamente, fue un fracaso, no logró sus objetivos. Entonces, ¿cómo equilibramos esas dos visiones? ¿Qué nos enseña esto sobre la psicología humana en situaciones de guerra extrema? Sobre la fuerza que puede tener el nacionalismo, el adoctrinamiento. ¿Y dónde están los límites de la resistencia, del sacrificio que se le puede pedir a un ser humano? O quizás podríamos pensar en otra cosa, en cómo esta táctica, que era tecnológicamente muy rudimentaria al fin y al cabo, era un piloto guiando un avión bomba con sus manos y sus ojos de alguna manera extraña, prefiguró la idea moderna de los proyectiles inteligentes. Armas de un solo uso guiadas hasta el blanco. La diferencia radical, claro, es el coste humano directo, un piloto por cada proyectil. Algo que hoy, en la guerra convencional entre potencias, nos parece casi inconcebible. Una reflexión sobre cómo ha cambiado la guerra y el valor que le damos a la vida humana, ¿no?